A continuación se va a presentar el parcial 3 de procesamiento digital de señales, en las cuales se van a implementar las ventanas Daubechis DB2, DB3, DB4. Los integrantes son Marta Juliana Rivanegas, André Felipe Flores Ardila, Kevin Daniel Ortega Franco y Leani Julia Arenas Galvis. Entre las principales características de la familia de las ventanas Daubechi se tienen que maneja propiedades tanto ortogonales como biortogonales. En cuanto a las ortogonales, quiere decir que las señales mediante las cuales se puede hacer un análisis multiresolución se encuentran con un desfase de 90 grados entre sí. Se pueden manejar en dominio discreto y continuo. Principalmente el discreto se maneja en aplicaciones de informática y de sistemas digitales, mientras que el continuo en aplicaciones de física. Presentan una baja simetría, la información se puede manejar tanto en el espacio temporal como frecuencial, y la respuesta de la transformada de las ventanas Wavelet-Daubechi tiene una respuesta mucho más estable. Entre otras de las características de las ventanas Daubechi es que estas dan un mayor rendimiento en términos de complejidad de cálculo y respuesta de filtro en comparación a las ondas Haar y Simplet. En cuanto a la resolución temporal, se tiene que esta es buena en eventos de altas frecuencias, mientras que es poca en eventos de bajas frecuencias. De manera contraria, la resolución en frecuencia es buena en eventos de bajas frecuencias y poca en eventos de altas frecuencias. Existen diferentes tipos de ventana que pertenecen a la familia de Daubechi. Cada una de estas es representada mediante el nombre de Bn, donde n representa el orden que depende del número de momentos de desvanecimiento. A medida que aumentan los n, es decir, los órdenes, la señal mostrada se comprime cada vez más. En cuanto a las aplicaciones, las Daubechis a medida que su orden aumenta son mejores para la compresión e eliminación de ruido para las señales de audio, como lo son las señales no estacionarias y de imagen. Además, estas ventanas también permiten el reconocimiento de señales y la mejora de imágenes, ya que manejan una gran variedad de operaciones, las cuales permiten suavizar una curva e incluso editar la forma general de estas, preservando sus principales detalles. Cualquier objeto con una superficie, la cual se encuentra en R2 o un elemento que se encuentra en R3, se puede expresar como la superposición de funciones ortogonales, permitiendo de esta manera representar implícitamente un objeto mediante múltiples resoluciones. Debido a sus propiedades ortogonales, las ventanas de Daubechi son las más usadas para el análisis de sistemas de potencia mediante múltiples soluciones. Son herramientas potentes para la localización y clasificación de perturbaciones. También las ventanas de Daubechi permiten comprimir información de modo que éstas se puedan representar de la mejor manera de una forma más concisa. La meta de compresión de datos es expresar un conjunto de datos originales como otro conjunto de datos de menor cantidad, con un poco o ninguna pérdida de información. Es decir, la forma de comprimir la información que se está eliminando coeficientes de Wavelet. A continuación se pueden ver las ventanas de la familia Daubechi solicitadas, las cuales son la DB2, la DB3 y la DB4. Primero que todo, la DB2 tiene la siguiente forma de onda. Podemos ver que en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos phi de la ventana que en este caso estamos analizando, que es la DB2. También se puede ver que esta ventana posee ciertas características curvas en tanto sus picos de subida como en sus picos de bajada. Esto también va a influir en la reconstrucción cuando se aplique este tipo de filtro a una señal, que en este caso pues va a ser una derivación de electrocardiografía. Además, cabe resaltar que la longitud de este filtro está dada por 2n, siendo n el orden del filtro, como mi compañera explicó anteriormente. Es decir, en este caso nosotros tendríamos una longitud del filtro de 4 coeficientes de la transformada Wavelet. Además, cabe resaltar que la ventana DB1 de la familia Daubechi, a pesar de que nos está analizando en este caso, posee el mismo comportamiento o es similar o prácticamente igual a la ventana Haar de la transformada Wavelet. Por otra parte, tenemos la ventana Daubechi DB3, la cual posee unas características más pronunciadas, ya que, como se puede ver, sus líneas son más rectas, no posee tantas curvas como la anterior. Igual tenemos los ejes de la misma manera. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos phi de dB3 dt. Finalmente tenemos a la ventana DB4. Como podemos ver, es como si se realizara una especie de combinación entre la Daubechi DB2 y la DB3, ya que esta posee ciertas características que son más rectas en comparación con la DB2, pero igual posee ciertas curvas, lo cual no la poseía la ventana DB3. Cabe resaltar que a medida que se va aumentando el orden de las ventanas Daubechi, se va aumentando la compresión que estas tienen con respecto al eje X.
como se puede ver, pues la ventana Daubechin DB4 está mucho más comprimida que la ventana Daubechin DB2. Además, un dato importante para tener en cuenta es que la ventana DB4 es la que más similitudes tiene con una señal de electrocardiografía. Primeramente se escogió la derivación B3 para realizar el análisis de la transformada Wavelet, la cual fue obtenida mediante la página Physiobank ATM, la cual es un repositorio donde se pueden encontrar diferentes señales electrocardiográficas. La derivación tiene características equipotenciales, es decir, que sus picos negativos y positivos son simétricos. Se puede observar el cono de influencia de la derivación precordial B3, en la cual dentro de la región no sombreada delineada por la línea blanca, está seguro de que la información proporcionada por el escalogram es una representación precisa de la frecuencia de tiempo de los datos. Fuera de la línea blanca en la región sombreada, la información en el escalogram debe tratarse como sospechosa debido a la posibilidad de efectos de borde. Además, se puede decir que las partes amarillas es donde hay una mayor magnitud y en las partes azules oscuras son de menor magnitud. Adicionalmente, las tres estructuras en color amarillo se encuentran en los mismos rangos de frecuencia normalizada. Para determinar las características específicas que se utilizaron para la reconstrucción de la señal, se realizaron pruebas utilizando la ventana de B2. En el primer caso se utilizó una reconstrucción aproximada a nivel 3. El nivel 3 corresponde a la señal más general de la cual se puede reconstruir la señal. Con esta se obtuvo un error de 1,3149%. En el segundo caso se utilizaron las características detalladas de nivel 1, siendo el nivel 1 el nivel con mayor detalle, donde se obtuvo un error del 17,1226%. En el tercer caso se utilizó una señal detallada con un nivel de detalle 2. Este pues corresponde a un nivel intermedio de diferencia del 1 del 3 que ya se explicaron anteriormente y se obtuvo un error de 17,0208%. Y en el último caso se utilizaron las características para una señal detallada a nivel 3 y se obtuvo un error del 15,9349%. Por tanto, se escogió el que se utilizó para el primer caso, que fueron las características de aproximada a nivel 3, ya que como se puede ver en la imagen, se obtuvo el error más bajito y adicionalmente es la señal que más se parece a la original. Aquí se muestra la reconstrucción de la ventana de B2 y pues aquí vamos a hacer un análisis en el cual pues corresponde a la ventana de B2, que al obtener las gráficas de las reconstrucciones de la señal a partir de la transformada Wavelet inversa, se pueden observar algunas diferencias con respecto a la gráfica original. Para el caso de esta ventana, la reconstrucción poseía diferentes formas curvadas durante toda la forma de onda de la señal. Se cree que esto puede deberse al hecho de que la ventana de B2 posee una tipificación curvada durante toda su base, de acuerdo a las investigaciones previamente realizadas. Se puede decir que esto se debe a que, al ser de un bajo orden, la ventana esta se encuentra más dilatada, por lo que presenta este tipo de formas. Ahora vamos a pasar al cono, donde se van a ver ciertas diferencias con respecto al original, en la que se pueden ver esas prolongaciones de las líneas y ciertos puntos que se encuentran en cada uno de los extremos, a diferencia de la que está en medio y a diferencia de la original. En esta diapositiva podemos ver la reconstrucción de la ventana de B3, la cual fue obtenida a partir de la transformada Wavelet inversa. Se obtuvo un error del 0,7345%. Para el caso de la ventana de B3 se puede observar la presencia de un pequeño pico en la parte final del complejo QRS. Este fenómeno puede producirse debido a la forma en la que la ventana Daubechin de B3 está constituida, ya que esta posee bastantes picos marcados durante toda su forma de onda. Además, se puede observar que, a diferencia de la señal original, la reconstrucción presenta una característica envolvente en los picos máximos de esta reconstrucción, la cual se puede decir que presenta una forma convexa. Finalmente, para el análisis con la DB3, podemos ver acá el cono de influencia obtenido a partir de la reconstrucción obtenida a partir de la transformada Wavelet inversa, donde se puede ver que se tienen tres estructuras de magnitudes bastante altas, alrededor de 0,5, en una disposición muy similar a las obtenidas con la DB2. Sin embargo, se puede ver que únicamente la estructura central posee un punto en donde la magnitud disminuye considerablemente con respecto a las magnitudes vecinas. A continuación se muestra la reconstrucción implementando la ventana DB4, con la cual se obtuvo un error de 0,8384%.
Como se puede observar, esta reconstrucción de la derivación precordial B3 a partir de la ventana Wavelet-Daubechis de B4 posee un error intermedio con respecto a las otras dos ventanas aplicadas. Además, se puede observar que esta reconstrucción posee una característica envolvente en los picos máximos, es decir, que esta envolvente posee una forma cóncava. Al igual que con la ventana DB3, la ventana Wavelet DB4 también presenta un pequeño pico en el complejo QRS, el cual también se debe a las características de la ventana DB4. Además de esto, la reconstrucción presenta un pronunciamiento mayor en la onda Q del complejo QRS con respecto a la derivación precordial B3 original. Además de lo mencionado anteriormente, se puede observar que las reconstrucciones obtenidas a partir de las ventanas Daubechis DB2, DB3 y D4 poseen cambios morfológicos en la derivación precordial B3, ya que estas reconstrucciones no poseen la simetría característica de esta derivación electrocardiográfica. A continuación se muestra con influencia de la reconstrucción implementando la ventana D4, en la cual se puede observar que es muy parecida a la reconstrucción implementando la ventana DB2, ya que posee puntos en los extremos y una mayor magnitud en el intermedio, que se puede ver representada en el color amarillo. Finalmente se desarrolló un Kahoot para desarrollar con los compañeros de la clase, pues este se implementará en dado caso que la presentación se haga durante la clase.